Bienvenidos a todos una vez más, como se ha dicho, y hoy continuamos, mejor dicho, concluimos esta corta serie que comenzamos hace 4 semanas sobre la comunión cristiana, y les invito a abrir sus Biblias al capítulo 4 de Efesios, donde estaremos considerando lo que Pablo nos enseña aquí y otros pasajes, pero esta mañana vamos a examinar la doctrina de la comunión de los santos expresada a través de el ejercicio de los dones espirituales. Así que es importante, un tema importante de entender en el contexto de la comunión cristiana, de cómo nos servimos unos a otros. Y vamos a dar lectura entonces a los versículos del 7 al 16 de este capítulo 4 de Efesios, poniendo atención a lo que el apóstol Pablo nos dice. Así que vamos a leerlo y les pido que por favor pongan mucha atención. Comenzando con el versículo 7, Dice así Pablo: pero a cada uno de nosotros fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, noten eso, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué motivo? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que como vimos es su iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado, noten eso, el funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Preciosa sección de la Escritura. Y hemos titulado este mensaje: la comunión y los dones de Cristo a su iglesia. La comunión y los dones de Cristo a su iglesia. Ya hemos examinado el tema, hemos notado, hemos observado que la comunión en el Nuevo Testamento es la participación de todos los miembros de la iglesia de Cristo en una vida espiritual común por virtud de estar unidos a Él por medio del bautismo del Espíritu Santo. Observamos también que la analogía del cuerpo es la ilustración más explícita en el Nuevo Testamento que define la comunión. Esto es lo que Pablo enseña en 1 Corintios 12, versículos del 12 al 13 que leímos en nuestro tiempo devocional, donde él compara el cuerpo humano con el funcionamiento de cada miembro y el funcionamiento de cada miembro en el cuerpo humano con la iglesia de Cristo, y el funcionamiento que cada uno de nosotros debemos tener o llevar a cabo dentro de la iglesia. El versículo 12 lo leímos, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. Y el versículo que sigue, ahora Pablo claramente nos enseña, es cómo llegamos a formar parte de ese cuerpo espiritual, cómo llegamos a ser parte de la iglesia de Cristo. El versículo 13 nos contesta: pues por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, ya sea judíos o griegos, mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, cubanos, argentinos, uruguayos, lo que sea. Todos aquí hemos sido unidos por medio del
el bautismo del Espíritu Santo, y a todos se nos dio de beber del mismo Espíritu. A cada creyente, cada hijo de Dios, cada redimido, sin excepción, ha sido bautizado por el Espíritu Santo y fue colocado, hecho miembro del cuerpo de Cristo, su iglesia. No hay excepción. En el versículo 27, Pablo le dice a estos creyentes en Corinto, y por lo tanto, por aplicación a nosotros también, quienes creemos en Cristo Jesús y pertenecemos a Él, dice Pablo, ahora bien, vosotros sois, dice Pablo, ¿quiénes? ¿Quiénes son estos? Los redimidos, los santos, los salvados. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. Noten eso. Piensen en esto. Todos nosotros hemos sido unidos indisolublemente a Cristo Jesús, quien es la cabeza de la iglesia. Y hemos sido bautizados en Cristo Jesús, en su muerte. Hemos sido sepultados y hemos resucitado con Él a nueva vida, como dice Romanos capítulo 6. Y todo eso es obra de Dios. Y no solamente eso, sino que cada uno de nosotros estamos unidos el uno con el otro. La iglesia no es un agregado de individuos. La iglesia es un cuerpo, miembros unidos unos con el otro por medio del Espíritu Santo y unidos a la cabeza, quien es el Señor Jesucristo. Esa es la iglesia. Y todo eso, el Nuevo Testamento nos enseña, es obra de Dios a favor nuestro. No es algo que nosotros hemos logrado o por nuestro esfuerzo y actividad humana llegamos a obtenerlo. Es obra de Dios. Y cuando estudiamos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que está repleto de exhortaciones a los redimidos, a los santos, a los creyentes. Lo que notamos es que todas estas exhortaciones se basan en lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Por ejemplo, sin ir más lejos, esta epístola de Pablo a los Efesios, los primeros 3 capítulos nos enseñan acerca de lo que Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús. Pura doctrina. Y los capítulos del 4 al 6 nos enseña Pablo cómo debemos andar ahora a la luz de lo que somos. El cristianismo no es una religión basada en lo que hacemos por Dios, sino es nuestra respuesta a Dios por todo lo que Él ya ha hecho por nosotros. Recordamos bien el pasaje en Efesios 2:8, lo conocemos de memoria. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie ¿qué? Se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es la obra de Dios, de un principio al fin. Él nos puso en el cuerpo de Cristo. La obediencia a Dios por medio de las buenas obras es el resultado de haber sido salvados. Las buenas obras no son para salvación, nunca, sino la consecuencia de la salvación. Y todo en la salvación es por gracia de Dios. El Evangelio entonces se define como la gracia de Dios extendida a pecadores que no merecen ni hicieron nada para ganarse el favor de Dios. Gracia es lo que Dios nos da sin que lo merezcamos. Y gracias a Dios por eso. No tiene nada que ver con lo que hemos hecho o no hemos hecho. Noten cómo Pablo expresa esa realidad en 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, comenzando con el versículo 26. Le dice Pablo a estos creyentes, 1 Corintios 1, versículo 26. Pues considerad, hermanos, o pensad, poned atención en esto, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es,
¿Con qué motivo? Versículo 29. Para que nadie que se gloríe o se jacte delante de Dios. Nadie se va a jactar delante de Dios porque es parte de la iglesia, por ser cristiano, porque llegó a Cristo. Nadie se va a jactar. Noten en el versículo 20. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Y otra vez el 31. Para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. ¿Qué hiciste tú para estar en Cristo? Nada. Si lo tienes que pensar mucho, pon atención a lo que acabamos de leer. No hiciste nada. ¿Qué méritos personales trajiste que Dios considerara como propicio para que Él tenga misericordia de ti? Ninguno. Ningún mérito personal. Nada. Absolutamente nada. La gracia es inmerecida. Eso es. No se basa en méritos, no puede ser ganada. Este es en esencia el Evangelio. Pero quiero que veamos algo más acerca de la gracia. La gracia de Dios es entrega personal. Es darse a sí mismo. Dios se dio a sí mismo por medio de su Hijo Jesucristo para salvar al pecador. Eso es realmente impresionante. No solo Dios nos dio algo, sino que se dio a sí mismo. Dios hecho carne, Jesucristo. Dios miró al hombre y vio en él su condición de pecador. Alguien que era indigno, alguien que era corrupto, separado eternamente de él, sin ningún atractivo espiritual. Y Dios toma la iniciativa y establece una relación eterna contigo y conmigo. Por pura gracia. Nada que ver con nosotros. Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo, se encarnó. Aquel que dijo que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, se dio a sí mismo por nosotros. Esta es la verdad del Evangelio. El Evangelio se caracteriza entonces por dar, no por recibir. Dios se dio a sí mismo. Dios espera que nosotros vivamos en esa conciencia de darnos a nosotros mismos para su gloria y para el favor de otros, para el bien de otros. No vivimos para nosotros. Observen estas exhortaciones en el Nuevo Testamento. Pablo dice en 2 Corintios 5:15, hablando de Cristo, por todos murió. 2 Corintios 5:15, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Noten eso, no vivimos para nosotros, vivimos para el Señor. Pero no solamente eso, sino que vivimos por otros también. Si van a Filipenses capítulo 2, hablando del Señor Jesús y cómo Él se dio a sí mismo, comenzando con el versículo 3 de Filipenses 2, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Qué interesante. Nuestra tendencia natural es pensar en nosotros, lo que a mí me conviene, lo que a mí me favorece, lo que a mí me gusta. O sea, ponemos la persona nuestra en primer lugar. Y aquí la exhortación es no. Hemos sido salvados por gracia. Cristo se entregó por nosotros. Esa debe ser nuestra actitud, dice Pablo, para con otros. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Entonces es claro eso en la Escritura. Vayan conmigo un segundo ahí a Romanos capítulo 15, versículo 2. Romanos 15, 2. Acá otra vez, hablando de cada uno de nosotros, los creyentes, hablando de la comunión entre creyentes. Romanos 15, 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Siempre tener presente al otro. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban, cayeron sobre mí. O sea, lo que estamos notando, y podríamos ir a muchos pasajes más, es que
El cristianismo es darse a favor de otros. Ser cristiano implica que yo me he dado al Señor, pertenezco al Señor y que por lo tanto pertenezco y me debo a otros hermanos del cuerpo de Cristo. En su gracia, Dios siempre da. Cristo siempre da. El Espíritu Santo es el Espíritu de gracia que da. Ahora, en ese contexto, por eso no nos debe sorprender que en el pasaje de Efesios 4, comenzando con el versículo 7, leemos esto. Ya lo leímos, pero lo volvemos a ver. Pero cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Noten eso, a cada uno de nosotros, sin excepción. Esa palabra que se traduce don es la palabra caris, o sea, gracia. Cristo dio a cada uno de los miembros de su iglesia una manifestación especial de su gracia o un don especial. Y acá nos dice Pablo que cada uno de nosotros recibimos gracia, recibimos un don. Cristo da dones a cada individuo que pertenece a su iglesia. Y lo primero que notamos es que cada uno, y claramente lo hace hincapié en eso Pablo, cada cristiano ha recibido gracia especial para ser usada en el bien o al favor de otros creyentes. Ningún cristiano ha sido salteado. Nadie se escapa. Todos y cada uno de nosotros que pertenecemos a Cristo Jesús hemos recibido, y Pablo lo pone así, me encanta esa frase, una medida de su gracia. O sea, su gracia es infinita, multifacética, como veremos en 1 Pedro. Pero a cada uno el Señor nos ha dado una medida de su gracia. Dios fue motivado por su gracia y soberanamente otorga por medio de su Espíritu dones a sus hijos según su voluntad. Noten eso, Pablo nos dice que hemos recibido una medida, metrón, la medida del don de Cristo. Dios soberanamente y en una porción o medida exactamente para cada uno de nosotros, da a cada creyente un don para que sea usado en el bien y la edificación de otros creyentes. Todos no tenemos el mismo don, todos no tenemos la misma porción de esos dones que el Espíritu Santo da, pero todos, sin excepción, tenemos una medida del don de Cristo. Esta es una enseñanza similar a la que encontramos, por ejemplo, en Romanos 12. Vayan un segundo ahí a Romanos 12. Otra vez Pablo es el que escribe, Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Otra vez, Dios reparte una medida a cada uno. Romanos 12 tenemos aquí la primera exposición en el Nuevo Testamento sobre los dones del Espíritu. Este pasaje es paralelo a 1 Corintios capítulo 12, pero seguimos leyendo en el versículo 4 de Romanos 12. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Otra vez, ese concepto tan precioso. Por eso cuando venimos a la iglesia, tenemos que pensar en la iglesia como nuestros hermanos en Cristo, a quienes estamos unidos por el Espíritu Santo, unidos a nuestra cabeza que es el Señor, pero unidos unos a otros. Nos pertenecemos unos a otros. Somos un cuerpo. Y otra vez, Pablo está enseñando que así como el cuerpo está compuesto de varios miembros que varían en cuanto a su función, nos dice el apóstol que cada cristiano posee un don que es particular a él, con el cual el creyente no tuvo nada que ver, pues ya que fue dado por gracia, soberanamente por el Espíritu Santo, ese don debe ser usado para el bien de otros. 1 Corintios 12, 11 claramente nos dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
Dios es soberano en la distribución de sus dones, sus medidas de la gracia a cada uno de nosotros. Ahora de regreso a Efesios 4. Otra vez, el énfasis, cada uno de nosotros ha recibido la medida de gracia, un don del Espíritu de Dios que nos capacita para funcionar adecuadamente, como dice el versículo 16, en el cuerpo de Cristo. ¿Quiere decir esto que cada uno de nosotros hemos recibido un don que es estándar para todos? Por ejemplo, la persona que tiene el don de enseñar, ¿tiene el mismo don de enseñanza que Dios ha otorgado a otro cristiano con ese don? Y la respuesta es no. No. Hay tremenda variedad en el cuerpo de Cristo. Así como hay tremenda variedad en la creación alrededor nuestro. Hay tremenda variedad en cada uno de nosotros y nuestros cuerpos. Y cómo Dios nos ha creado y nos ha hecho. No somos copias el uno del otro. No somos cortados por el mismo molde. Ni siquiera nuestras huellas digitales son las mismas que el vecino u otra persona. Y noten lo que Pablo dice. Ahora bien, hay diversidad de dones. 1 Corintios 12, 4. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Diversidad. Increíble diversidad en la iglesia, aún en los dones. Ahora, ¿con qué propósito nos dio el Señor estos dones? Versículo 7 de este capítulo 12 de 1 Corintios. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu. ¿Con qué propósito? Para el bien común. Bien común. Es para el bien de toda la iglesia. Es para la edificación de todos. Los dones no son para beneficio personal, aunque somos bendecidos en el ejercicio de nuestros dones. Pero los dones no fueron primordialmente para que nosotros nos seamos bendecidos ni edificados. Los dones son dados para el beneficio común de todos. Si tú tienes el don de enseñanza, o el don de profecía, el don de hablar, porque hay dones de hablar y dones de servicio, como veremos, fue dado ese don para el beneficio de otros. Y cualquier don de servicio para el beneficio de otros. ¿Qué chiste tiene que yo me pare enfrente al espejo y predique y enseñe? Yo creo que el Señor me ha concedido un don particular en esa área de enseñanza, pero no fue para que yo mismo me predique o me enseñe. O me escuche en algún cassette. No, ya no hay cassette. En algún CD. Yo estoy pensando en la época de antaño todavía. El ejercicio, los dones fueron dados para ser usados en el contexto y el beneficio de otros. No todos somos iguales, pero cada uno de nosotros tenemos características personales y Dios ha constituido a cada uno como un miembro del cuerpo distinto a los demás, con un don espiritual peculiar, particular para los demás, para el beneficio de otros. Puede ser el don de enseñar, el don de servicio, el don de profecía o proclamación, el don de exhortar, pero cada uno de nosotros va a manifestar el don particular que Dios nos dio de manera diferente en el cuerpo de Cristo. Entonces podemos notar cómo nos necesitamos unos a otros. ¿Saben qué? Nadie puede tomar tu lugar en el cuerpo de Cristo. Tú eres singular. Si tú no utilizas el don que Dios te dio, el cuerpo sufre. Todas las partes de mi cuerpo fueron dadas para que sean usadas en beneficio del resto. Y si yo no uso cierto órgano, cierta parte de mi cuerpo, se va a truncar, se va a anular y no va a traer daño al resto del cuerpo humano. Eso lo aplicamos en el orden espiritual y es lo que Pablo está enseñando. Es una afrenta al Señor y la gracia del Espíritu Santo que nos dio los dones, de no usar ese don que Él me ha otorgado para la edificación de mis hermanos. Dios nos ha dotado espiritualmente otra vez para el bien de otros. De otros. Recuerden otra vez que ya no vivimos para nosotros mismos.
La comunión cristiana implica que cada uno de nosotros vivimos para el Señor y para la edificación de otros. Estoy haciendo hincapié en eso porque es tan recalcado en todo el Nuevo Testamento. La enseñanza sobre los dones espirituales obviamente no se limita a Pablo, aunque Pablo fue tal vez el que más enseñó al respecto. Pedro también instruye acerca de la vital importancia de utilizar nuestros dones espirituales. Vayan conmigo a 1 Pedro 4, un pasaje paralelo. Es importante observar los pasajes paralelos en la exposición bíblica de cualquier doctrina, que obviamente demuestran la inspiración del Espíritu Santo en los autores bíblicos. Y aquí tenemos el mismo concepto enseñado por el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 4, versículos 10 y 11. Este es Pedro. Según cada uno ha recibido un don especial, ¿ven? Otra vez cada uno, no hay excepción. Úselo, sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Para que en todo, Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Dice lo mismo que Pablo. Cada uno ha recibido un don. Esa palabra don es la traducción de la palabra carisma, o sea, gracia. Los dones son gracia de Dios dada a nosotros por el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros hemos recibido una habilidad sobrenatural, un don especial, dice aquí Pedro, dado por el Espíritu Santo, por pura gracia. Y otra vez notamos el énfasis, cada uno, cada creyente, cada miembro de la iglesia de Cristo ha recibido un don espiritual. Así como no existe creyente que no haya sido bautizado por el Espíritu Santo, no existe creyente que no tenga don espiritual para el beneficio de todos. Eso es claro en todo el Nuevo Testamento. Y otra vez, el don es algo que recibimos por gracia y el Espíritu soberanamente da esos dones. Ya lo vimos en 1 Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Noten esto, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Dios es soberano en distribuir los dones. Así como no podemos ganarnos la salvación, no podemos ganarnos los dones. Dios determina soberanamente y escoge a los que son salvos y también determina soberanamente los dones que Él distribuye a sus hijos según su voluntad. ¿Ven eso? Y otra vez hacemos la pregunta, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Pedro nos dice en el versículo 10, la segunda parte, ¿para qué por qué el Señor nos dio dones? Para que los usemos. Ahí está. Úselos sirviendo al cuerpo de Cristo. Úsenlo. Los dones del Espíritu no se nos dieron como un adorno para colgarlo y en una vitrina y decir que tengo el don tal. Los dones fueron dados para usarlos. ¿Dónde? En el contexto del cuerpo, de la iglesia. ¿Para quién? Para el beneficio de otros. O sea, la meta y propósito de los dones espirituales y capacidades que el Espíritu nos da es para servir a los santos. Para servir a los santos. No hay edificación de los santos sin usamos nuestros dones. No hay edificación del cuerpo sin el funcionamiento adecuado de cada uno de los miembros de ese cuerpo. Es como Pablo lo expresa en Efesios 4:16. Hemos recibido un don especial para el ministerio mutuo, lo cual produce el crecimiento y edificación de todos. Todos somos beneficiados por el funcionamiento adecuado, el ejercicio de nuestro don. Todos. Alguno estará pensando, pero Henry, yo ni sé qué don tengo. O no sé, no piensen en el don, solamente en el don de enseñar o predicar. Porque si nos limitamos a eso, ahí estamos, obviamente no todos fuimos llamados a predicar y enseñar. Pero todos, claramente nos enseña la palabra de Dios, hemos recibido un don especial. Es lo que dice Pedro. Ahora, ¿cómo
sé qué don tengo. Bueno, te voy a hacer un par de preguntas. Piensa en lo siguiente. ¿En qué área de ministerio te sientes feliz, satisfecho, llevando a cabo esa área de ministerio? ¿A qué te inclinas? ¿A qué te sientes motivado a servir? ¿O en qué área te sientes motivado a servir? ¿Qué resultados observas? ¿Qué respuestas recibes de tus hermanos en la medida que te involucras? Bueno, si las respuestas a esas preguntas son o esto, lo otro, esa es tu área de servicio. Esa es tu área donde el Señor te ha dotado para servir a otros. Y noten eso otra vez, que Pedro nos dice que Dios nos ha concedido dones por su gracia y Pedro le llama en el versículo 10 a la gracia de Dios la multiforme gracia de Dios, la multifacética gracia de Dios. Todos y cada uno de los dones son de pura gracia de Dios y esa gracia, noten esto, es infinita en variedad, infinita. Tenemos dones distintos. Muchos tenemos el mismo don, pero expresado en diferentes maneras. Por ejemplo, todos aquí en esta congregación somos edificados a menudo por el don de enseñanza de varios maestros. Puedo mencionar algunos. Josías, aquí está uno. Luis Contreras, David Robles, Ever Torres, etcétera, etcétera. Y podríamos agregar, todos los que se paran aquí normalmente son personas que tienen el don de enseñanza. Ahora, eso no quiere decir que, aunque tienen el mismo don, son iguales el uno al otro. Porque aquí nos dice la palabra de Dios que la gracia de Dios es multifacética, es multiforme. Y Dios, aunque ha distribuido el don de enseñanza a muchos, ese don se expresa de manera distinta y única a través de cada uno de aquellos que tienen ese don. Y gracias a Dios por eso. Qué aburrido sería ser y escuchar a alguien que sea igual que Henry. O que siempre que escuchemos a alguien sea lo mismo, que sea igual a Josías. Perdón, Josías. O que siempre sea uno igual a David Robles o lo que sea, las personas que han enseñado aquí. Qué aburrido sería. El Señor es muy variable y tiene una variedad infinita de personas que le representan con dones particulares. Y gracias a Dios por eso. Y aquí Pedro divide a los dones, notaron eso, en dos categorías. Dones de palabra o habla y dones de servicio. Y Pedro dice, el que habla, hable las palabras de Dios. Noten eso, el que se va a parar y representar a Dios hablando, enseñando, proclamando, profetizando en su nombre, lo va a hacer usando o hablando las palabras de Dios. Aquí no hay lugar para opiniones humanas, sino la palabra revelada por el Espíritu de Dios. Los que hablan en nombre de Dios, predicadores, maestros, etcétera, lo único que van a hablar o deben hablar es lo que Dios ha dicho en su palabra. Estamos limitados a este libreto, a este libro. Por eso Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, tú eres maestro, tú eres evangelista, procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Qué hace qué? Que traza con precisión la palabra de verdad. Timoteo, tú no tienes derecho de hablar de otras cosas, ni tratar otros temas, sino lo que Dios ha dicho. Y cuando nos paramos en nombre de Dios a predicar, a hablar, a enseñar, comenzamos con, así ha dicho el Señor. La Escritura dice. Y eso es lo que enseñamos. Y por eso Pedro hace hincapié. Hay varios dones de habla. Los veremos ahí en un ratito. Apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, etc. Pero el que va a hablar en nombre de Dios, dice Pedro, que lo haga según o hable las palabras de Dios. ¿Qué acerca de los dones de servicio? Bueno, el que sirve, dice Pedro, porque hay muchos dones de servicio. El que sirva conforme a la fortaleza que Dios da. Es la misma idea. O sea, que todo servicio en la congregación para el bien de otros, y tenemos, por ejemplo, un Plaza Fellowship el próximo domingo, sí. Tenemos actividades donde muchos hermanos se involucran. Bueno, y lo que dice Pedro a cada uno de ustedes es, el que sirve
sirva conforme a la fortaleza que Dios da. En otras palabras, todo servicio en la congregación es para el bien de otros y debe ser hecho en el poder y dependencia del Espíritu Santo de Dios, quien dio ese don. No vamos a hacer lo que queremos, no vamos simplemente a servir para que se nos vea, para que nos miren, sino lo hacemos en el poder del Señor, para el beneficio del cuerpo. Entonces la comunión práctica, la obra del ministerio mutuo y edificación se lleva a cabo por medio del ejercicio de dones espirituales que cada miembro de la iglesia de Cristo posee, y esto sin excepción, sin excepción. Bueno, pero no termina ahí Pablo, hablando de dones, sino que en el versículo 11 nos enseña que no solamente Cristo capacitó a la iglesia con dones individuales a cada uno de sus miembros, sino que aquí nos habla de personas, hombres, que Él ha regalado, ha dado a la iglesia para que lleven a cabo un ministerio particular. Noten, aquí está en el versículo 11, aquí los menciona, hombres dotados. Él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores maestros. Cristo dio a cada miembro de su iglesia la capacidad para funcionar dentro de la misma por medio de un don espiritual, y también Cristo dio a la iglesia a ciertos hombres que aquí se subrayan como individuos llamados por el Señor para una tarea singular que tiene que ver con la proclamación de la palabra. Aquí están. El primero de este grupo son los apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? Alguien dijo que son los esposos de las epístolas. No, está totalmente equivocado. No es cierto. Ya vimos que el ministerio de los apóstoles es un ministerio único en el Nuevo Testamento, en la historia de la iglesia. Y nos enseña Pablo, el mismo apóstol Pablo, que los apóstoles y los profetas cumplieron con la misión de establecer el fundamento doctrinal de la iglesia cristiana. Vayan ahí a Efesios 2:20. Donde leemos estas palabras. Dice Pablo que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. O sea, los apóstoles y los profetas recibieron revelación directa de Dios, del Señor, que ellos enseñaron, proclamaron y particularmente los apóstoles escribieron. Se encuentra en el Nuevo Testamento. Y desde el principio la iglesia se dedicó a la doctrina de los apóstoles. ¿Recuerdan? En Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 42, tenemos aquí a la primera iglesia, los primeros convertidos después de la predicación de Pedro, y leemos en el versículo 42 que estos se dedicaban continuamente a la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque la doctrina de los apóstoles es el fundamento, es la base doctrinal de conducta de la iglesia cristiana. Lo que decimos, lo que enseñamos, se basa en el fundamento, se basa en lo que Dios, a través de su Espíritu, el Señor Jesucristo en particular, reveló a sus apóstoles y a los profetas del Nuevo Testamento. Ellos establecieron el fundamento en el momento inicial de la iglesia. Y escuche esto, hoy no tenemos apóstoles. ¿Escucharon eso? Hoy no tenemos apóstoles. Yo donde voy y viajo y predico, me presentan a personas que supuestamente son apóstoles o hablan de personas en sus iglesias que son apóstoles. Bueno, yo les pregunto, con cierto cinismo, ¿cuál de ellos? Porque hoy no tenemos apóstoles. Los apóstoles cumplieron una función de establecer el fundamento de la iglesia cristiana en el primer siglo, en la primera generación, y una vez que se establece el fundamento, ya no hay necesidad de establecer más fundamentos. Todo lo que hacemos hoy es simplemente exponer lo que ellos recibieron del Señor y enseñamos lo que es la doctrina básica, la doctrina apostólica. Entonces, ellos recibieron esa revelación de Dios, la cual enseñaron y escribieron en el Nuevo Testamento. Y otra distinción de este grupo de hombres es que fueron directamente escogidos y encomendados por el Señor Jesucristo y fueron testigos de su resurrección. Por eso hoy no tenemos apóstoles. ¿Quién es testigo de la resurrección de Jesucristo hoy? Que se llame apóstol. No existe tal persona. Ustedes recuerdan en Hechos capítulo 1, cuando están los apóstoles acá tratando de sustituir o suplantar a aquel que les abandonó, Judas.
Nos encontramos acá en el capítulo 1 de Hechos y leemos, por ejemplo, a partir del versículo 21 de Hechos 1, Lucas dice: por tanto es necesario que los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de que entre nosotros fue recibido arriba, no sea constituido testigo como nosotros, uno sea constituido como testigo con nosotros de su resurrección. O sea que es importante que el que iban a elegir como apóstol haya sido testigo de la resurrección de Cristo. Presentaron a dos: a José, llamado Barsabás, al que también llamaron Justo, y a Matías. Tenemos uno de nuestros ujieres que se llama Matías, pero no nos referimos a él, sino a este Matías. Y habiendo orado, dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Pero el requisito para ser apóstol era que haya sido testigo de la resurrección de Jesucristo, lo cual Matías llenó tal requisito. En este sentido, entonces, hermanos, escuche bien, hubieron solamente 12 apóstoles del Señor. Judas, quien fue llamado con el grupo original de apóstoles, fue más tarde suplantado por Matías. Aquí lo vemos. No existe en el Nuevo Testamento la idea de sucesión apostólica. Solo 12 fueron apóstoles. Más tarde Matías. Y el único que llenó los requisitos también para ser apóstol fue ¿quién? El apóstol Pablo, quien recibió revelación directa del Señor y vio al Señor Jesús resucitado. Ustedes recuerdan en Arabia, en el desierto. El Señor se reveló directamente a Pablo y por supuesto él llena ese requisito para ser apóstol. Pero en general, cuando hablamos de apóstoles, hoy podríamos decir que hay personas que han sido enviados, que es un sentido de la palabra apóstol, ser enviado. Sí, está bien. Pero cuando hablamos de apóstoles, y cuando Pablo habla de apóstoles, capítulo 4, versículo 11, habla de los apóstoles con mayúscula, los que conocemos, los 12. Y por supuesto Pablo, el número 13. Pero hoy no hay apóstoles. Esto a lo mejor les viene como shock a algunos, pero no debe ser así. Otro grupo que aquí se menciona, que también constituye fundamento de la iglesia, fundamento doctrinal, son los profetas del Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 20, que así como los apóstoles recibieron revelación directa de Dios y la enseñaron en las iglesias. Posiblemente la diferencia primordial entre estos, los profetas y los apóstoles, es que los apóstoles tuvieron un ministerio general, un ministerio itinerante en las iglesias, y los profetas parece que tuvieron un ministerio de revelación limitada y enseñanza práctica en una congregación local, que es lo que vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 11, versículos del 21 al 28, acerca de este Ágabo, que estaba en Antioquía, y se le menciona ahí como uno de los profetas, uno de ellos, y que pronunció esta profecía acerca del hambre que vendría sobre la tierra y se cumplió. Pero se acabó eso. En Hechos capítulo 13, versículo 1, tenemos en la iglesia, Hechos 13:1, dice ahí: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. O sea que había profetas del Nuevo Testamento. Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Pero es importante observar que tanto los apóstoles como los profetas terminaron de establecer el fundamento doctrinal de la primera generación de creyentes y se acabó su ministerio. Y pasaron a la presencia del Señor. Hoy no tenemos apóstoles ni profetas, particularmente apóstoles, porque no hay gente hoy que haya sido testigo de la resurrección de Cristo en persona, ni tampoco hay apóstoles en el sentido que están recibiendo revelación directa de Cristo. Toda la revelación que necesitamos ya ha sido
escrita y se encuentra en el canon bíblico que nosotros tenemos en nuestra Biblia. Se acabó. Ahora después hay otro grupo aquí que se menciona, los evangelistas y pastores maestros. ¿Quiénes son estos evangelistas? ¿Qué era su ministerio? Por lo general, cuando pensamos en evangelistas, pensamos en personas como Luis Palau o Billy Graham, personas que llevan a cabo una campaña grande en un estadio, lo que sea, y predican el evangelio, bien. En un sentido son evangelistas, pero en el Nuevo Testamento el evangelista, así como Timoteo era evangelista, eran personas que predicaban a Cristo, establecían una iglesia, establecían el liderazgo en la iglesia y se movían a otro lugar para repetir ese ministerio. Es lo que Felipe en Hechos 8 hacía, quien recibe el nombre Felipe el evangelista. Entonces, un evangelista era un misionero que proclamaba las buenas nuevas de Jesucristo, enseñaba a los convertidos, los edificaba y se iba a otro lugar para repetir ese ministerio. Gracias a Dios he conocido en mi vida ministerial a varios evangelistas de este tipo, hermanos que han colaborado conmigo en la obra en México y que hoy siguen llevando a cabo esa tarea de establecer una nueva congregación, predicar el evangelio, establecer la congregación, establecer un liderazgo y moverse en otro lugar haciendo lo mismo. Evangelistas típicos del Nuevo Testamento. Pero aquí tenemos otra categoría, pastor maestro. ¿Quién es el pastor maestro? Bueno, es un individuo que es pastor y maestro. Es pastor y es maestro. La construcción en griego se refiere a personas quienes llevan a cabo el ministerio de pastor maestro. No son dos, es uno que es pastor y es maestro al mismo tiempo. La palabra pastor enfatiza la tarea de pastorear, proteger, ser líder en la iglesia, y obviamente maestro es la tarea indica o subraya la tarea primordial de un pastor, que es enseñar, pastor maestro. En Hechos capítulo 20, Pablo se dirige a los ancianos de la iglesia ahí y dice en el versículo 28, Hechos 20, 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, la palabra es episcopos, que quiere decir supervisor. ¿Con qué propósito? Para apacentar la iglesia del Señor. Un anciano, un pastor, un obispo son términos intercambiables en el Nuevo Testamento y se refieren a la misma persona. Este individuo tiene primordialmente la tarea, noten, de supervisar y alimentar, si es pastor maestro. ¿Qué es lo que un pastor debe hacer? Supervisar, proveer liderazgo y alimentar al rebaño. Eso es lo que hace un pastor. ¿Cómo es que un pastor supervisa o provee liderazgo? Bueno, lo hace por medio de la enseñanza y por medio de su ejemplo personal. Que es justamente enseña lo que Dios dice y ejemplifica lo que Dios dice en su propia vida. Es líder y enseña y alimenta. Por ejemplo, en 1 Timoteo 4 es lo que le dice Pablo a Timoteo. 1 Timoteo 4. Timoteo, tú eres pastor, maestro en esta iglesia, eres evangelista. Timoteo tenía varias funciones y capacidades, pero dice, esto manda y enseña, versículo 11, capítulo 4, versículo 11. Versículo 13 del capítulo 4, 1 Timoteo 4. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Noten lo que dice Pablo a Timoteo, este pastor. Tú manda y enseña la palabra. Estos son principios que el rebaño necesita conocer. Y en segundo lugar, Timoteo, versículo 12, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. O sea, Timoteo, tú debes enseñar la palabra y debes ser un ejemplo al rebaño. Eso es un pastor maestro. Es líder, pero al mismo tiempo alimenta y es un ejemplo a los demás. Esa tarea de enseñar a veces es positiva y a veces es negativa. Por ejemplo, Timoteo tenía que enseñar en el capítulo 4, versículo 1, que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, alimentar a las ovejas implica un aspecto positivo, enseñarles la buena doctrina, pero al mismo tiempo un aspecto negativo, advertirles de lo que es falso.
Eso es importante. El ministerio de un pastor maestro es relativamente simple en un sentido, en cuanto a dirigir el rebaño, supervisar, proveer liderazgo, pero también alimentar al rebaño, enseñando y advirtiendo. Esta es la forma que yo veo el ministerio en la iglesia. Yo veo mi ministerio de esa manera. Eso es lo que Dios me ha llamado a hacer primordialmente en su iglesia. Todo lo demás es secundario. Por eso es tan importante recordar lo que leemos en Hechos 6:4, que nosotros nos entregaremos, dice los líderes de la iglesia, los apóstoles, nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Eso es primordial. Cuando este ministerio se lleva a cabo según el patrón bíblico, como pastor maestro estoy capacitando entonces, perfeccionando a los santos para la obra del ministerio. Capítulo 4, versículo 12 de Efesios. Cristo dio a su iglesia a estos hombres con dones particulares para que los santos, los creyentes, sean capacitados, perfeccionados para la obra del ministerio. Entonces la obra del ministerio es el resultado colectivo de los creyentes que han sido capacitados ejercitando cada uno de ellos sus dones espirituales. Es la obra del ministerio. Nosotros todos tenemos la obra del ministerio. No es la obra del pastor maestro, no es la obra singular de los ancianos. Es la obra de todos los creyentes. Porque todos hemos sido dotados por el Espíritu Santo para ministrar, ya sea de habla o en servicio. Bueno, la pregunta que debemos hacer, creo que debo hacer, es esta, que tú te la hagas. ¿Estoy sirviendo? ¿Estoy funcionando dentro de la iglesia usando mis dones? Es una pregunta muy importante. Y tú debes responder eso. Piensa en esto, medita en esto. Y que el Señor, por su Espíritu, redarguya, nos haga pensar y tal vez en algunos casos nos haga ver que tal vez no estamos sirviendo como debiéramos servir dentro de la congregación local donde el Señor me ha puesto. Este no es un agregado de creyentes, este es un cuerpo donde cada uno de los miembros del cuerpo se necesitan mutuamente y se sirven mutuamente. Que el Señor nos dé su gracia para entender eso y ponerlo en práctica. Vamos a orar para terminar. Te damos gracias, Señor, por la instrucción de tu palabra en esta mañana a través del apóstol Pablo y Pedro. Gracias, Señor, porque si somos tus hijos, entendemos que tú nos has puesto dentro de la iglesia local para usar nuestros dones. Para tu gloria, oh Señor, en primer lugar, y para el beneficio de nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a tomar conciencia de esto. Gracias por los dones de gracia que nos diste a cada uno de nosotros para servir. Señor, úsanos para tu gloria y el bien de nuestros hermanos. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.